Lección 2. Fundamentos de un estudio de mapeo de temperatura. Hablemos rápidamente de lo que hay detrás del mapeo de temperatura, cuáles son las bases teóricas y las razones que motivan a realizar un ejercicio de este tipo. En principio, los medicamentos son sustancias sensibles a las condiciones de humedad y temperatura con las que se almacenan o transportan. Las condiciones desfavorables pueden alterar su contenido y, consecuentemente, no tienen el efecto esperado. También pueden generar un efecto no deseado, ya que algunos pueden producir metabolitos tóxicos. Esto puede afectar la salud de las personas, pero no solo eso, sino también afectar la imagen de la empresa y, por lo tanto, reducir sus ingresos, además de exponerse a sanciones de la autoridad regulatoria. Ahora, otro fundamento es la termodinámica. No se asuste con esto. Con suerte, esto lo transportó a la época universitaria, tal vez la época de la educación superior o tal vez la educación secundaria. Pero, ¿por qué la termodinámica? ¿Qué tiene que ver eso con los medicamentos o con los almacenes de medicamentos? Bueno, es sencillo. Estamos hablando de temperatura y eso es parte de la termodinámica. Y esta tiene algunos principios que creo es importante que usted los conozca. El principio cero, que en forma sencilla dice, si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. El segundo principio señala que el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, va de los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura hasta lograr un equilibrio térmico. Ahora, algo interesante también es la forma como se transfiere el calor. Esto se realiza de tres formas. Puede ser por conducción, que es la forma de transferencia de calor que se produce por contacto directo entre dos cuerpos, sean estos sólidos, líquidos o gaseosos. También puede ser por convección. En este tipo de transferencia de calor interviene un fluido en movimiento, puede ser un gas o un líquido, que es el que transporta la energía térmica entre dos zonas o dos cuerpos. Por ejemplo, cuando el aire que está cerca de un cuerpo caliente se calienta y luego se moviliza y transporta el calor a otra zona. La tercera forma es por radiación. Aquí un cuerpo caliente transfiere calor a otro frío sin necesidad de estar en contacto o que exista algún fluido entre ellos como el aire o el agua. Lo que pasa es que el cuerpo caliente emite ondas electromagnéticas y hace que el otro cuerpo se caliente. Esto es lo que pasa cuando usted ingresa a un ambiente que tiene un techo caliente y que pese a tener aire acondicionado, usted siente el calor que emite este techo. Aplicando esto a las áreas de almacenamiento de medicamentos, usted puede darse cuenta que si el techo de un almacén está caliente, este intercambiará calor con el interior del almacén, ya sea por conducción, convección o radiación. También, si un área de almacén está más caliente, transmitirá su calor a las áreas cercanas. Entonces, ¿no cree usted que es importante hacer un mapa de las diferentes temperaturas dentro del almacén y así evitar colocar los productos termosensibles en zonas cuya temperatura puede variar? En tercer lugar, hablemos del para qué. ¿Para qué se realiza un ejercicio de mapeo de temperatura? Puede ser para demostrar el perfil de temperatura del aire en toda el área de almacenamiento, ya sea cuando está vacío o en una condición de carga normal. También para definir las zonas que no deben utilizarse para el almacenamiento de productos termosensibles, por ejemplo, en áreas próximas a corrientes de aire frío o fuentes de calor. Y también con un mapeo de temperatura usted puede demostrar el tiempo que le toma a las temperaturas exceder los límites establecidos en casos de fallas de energía eléctrica. ¿Qué pasa en un almacén? Si en un fin de semana se corta el fluido eléctrico, ¿qué pasa en una cámara fría? ¿Cuánto tiempo mantiene la temperatura ideal? Con un mapeo de temperatura, usted sabrá esto y podrá establecer planes de contingencia efectivos, realizar ajustes en los equipos de ventilación e incluso planificar y ejecutar inversiones, como por ejemplo en generadores de electricidad o en adecuación de la infraestructura. ¿Pero qué es un mapeo de temperatura? Veamos primero una definición formal de mapeo. Mapeo son pruebas documentadas. Esto quiere decir que usted debe recoger datos de forma sistemática. Estos datos deben demostrar con un alto grado de seguridad que un proceso específico cumplirá sus criterios de aceptación predeterminados, lo que quiere decir que es una prueba que requiere de un protocolo de estudio, de un nivel de planificación y organización en serio. Entonces, un mapeo de temperatura es lo anterior, pero aplicado para demostrar que las temperaturas dentro de un almacén se encuentran entre los límites esperados. Estos límites pueden ser entre menos 10 a menos 25 grados centígrados, de 2 a 8 grados centígrados, de 15 a 25 grados centígrados, etc. Ten en cuenta que se requiere realizar un ejercicio de mapeo de temperatura en cualquier espacio asignado para el almacenamiento y manejo de los productos, con una temperatura de almacenamiento especificada en su etiqueta. Esto incluye salas de congelación, cámaras frigoríficas, áreas de almacenamiento con temperatura controlada, áreas de cuarentena, áreas de recepción y áreas de carga donde se manejan este tipo de productos.
Un estudio de mapeo establece la distribución de temperatura dentro de la zona que se está mapeando y localiza los puntos calientes y fríos. Los datos recopilados proporcionan una fuente esencial de información para garantizar que todos los productos termosensibles se almacenan correctamente dentro de los rangos de temperatura de sus etiquetados. Así, un ejercicio de mapeo le permitirá identificar zonas donde se deben tomar medidas correctivas, por ejemplo, alterando la distribución de aire existente para eliminar los puntos calientes y fríos o reajustando el nuevo equipo de distribución de aire para reducir la estratificación de temperatura en los almacenes de gran altura. De lo anterior podemos colegir que el propósito de un estudio de mapeo de temperatura es documentar y controlar la distribución de temperatura dentro de un área de almacenamiento.